Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Del científico, filósofo y escritor francés Blaise Pascal. Saludos cordiales. Nuestro tema a tratar el día de hoy es sobre la unidad temática 1, aprendizaje y pensamiento. Nuestro grupo número 2 está integrado por Anthony Rodríguez, Claudia Rosales, Daiver de la A, Dortico Collins, Giovanni Ramírez, Jocelyn Álava, Joel Bazán, Lidia Tomalá, Lisset Ricardo, Marjorie Rosales, Sara Montalbán y Viviana Peralta. En la unidad temática 1, aprendizaje y pensamiento, tenemos las técnicas de aprendizaje e investigación, en las cuales incluye aprendizaje invertido, técnicas de ensayo y error, indagación académica y diferencias entre consultar e investigar, e igualmente las corrientes de aprendizaje, como el cognitivismo, constructivismo, cognitivismo y organizadores gráficos. El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que promueve invertir el tiempo de aula en el desarrollo de proyectos, poniendo en práctica las habilidades del siglo XXI. Por ello, demanda docentes capaces de ser facilitadores y guías que puedan brindar información útil y que sea consultada a través de Internet, de modo que se haga uso de la herramienta web. ¿Qué es clase inversa? Es una variedad de aprendizaje semipresencial que tiene por objetivo lograr que los estudiantes gestionen su aprendizaje interactuando con material audiovisual y trabajando de manera colaborativa. Aquí se integra el TIC, que son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso a través de elementos tecnológicos. También tenemos la metodología activa. Esto nos permite hacer uso intensivo de la información. Las competencias transversales ofrecen beneficios añadidos al desempeño de la actividad o profesión, independientemente de cuál sea. Y por último tenemos que el estudiante es el protagonista. ¿Qué es aula tradicional? El docente separa entre los estudiantes y el conocimiento. Los estudiantes no tienen o tienen muy poco conocimiento acerca del tema cuando llegan a clase. ¿Qué es aula invertida? Es un giro de 180 grados en la educación tradicional donde los estudiantes tienen acceso directo al conocimiento y el docente actúa de entrenador y mentor. La función que realiza el alumno será de autoevaluarse, autodirigirse y monitorearse. Esto ayudará a que el alumno adquiera habilidades para toda la vida, resuelva problemas, sea empático, flexible y responsable. Ventajas y desventajas de un aula invertida. Como cada alumno tiene un nivel de aprendizaje distinto, los medios audiovisuales nos permiten diversificar el contenido y hacer accesible a todos. Esto nos permitirá a que la exposición del contenido de la materia se vuelva más completa y más interesante hacia los alumnos. Desventajas de un aula invertida. Como primera desventaja tenemos el uso excesivo de medios audiovisuales hace que la clase sea menos activa y hacemos que la clase, en decir, sea un poco aburrida para los estudiantes. Por eso hay que intercambiar actividades, desarrollar diferentes conceptos, trabajar con diferentes metodologías para que la clase sea interesante. Como segunda desventaja tenemos que se requiere un gran dominio de estos medios audiovisuales. Por lo tanto, los profesores, docentes, tienen que estar capacitados para poder realizar la clase de una mejor manera. Mi tema asignado son los 4 pilares del aprendizaje invertido o aula invertido. Uno de los primeros pilares es ambiente flexible. Es un entorno que incluye la posibilidad de abrir el espacio para reunir a todos los estudiantes en un grupo para actividades comunes como pueden ser conferencias, presentaciones grupales o celebraciones educativas con la comunidad. Cultura de aprendizaje. Es un término que se utiliza para los procesos y las prácticas que se implementan a los estudiantes que adquieran los conocimientos y las habilidades que les permitan ser exitosos en sus vidas y adaptarse a los nuevos cambios. Contenido dirigido. Los líderes educativos quieren que los alumnos tengan mayor autonomía desde casa hasta el aula de clases, dado que cada vez que se reconoce más la importancia de ayudar a los alumnos en una transición de la escuela al mundo exterior. Los líderes educativos sostienen que la participación activa de los alumnos debe ser la norma, no la excepción. Facilitador profesional. El facilitador involucra dentro del ámbito de la educación. Es un profesional que puede desarrollar dentro de la área presencial como dentro de la virtual. A estos profesores se les llama facilitadores del aprendizaje, ya que son responsables de gestionar el aprendizaje entre los alumnos, instruyendo, guiando y evaluándolos. Aprendizaje por ensayo y error. Es la expresión ensayo y error, también conocida como prueba y error. Esto es un método heurístico en donde se obtiene conocimientos tanto proposicional como procedimental. Consiste en probar una alternativa y verificar si funciona. Es un problema específico, no óptimo, en donde se enfoca para encontrar una sola solución. Es una necesidad de conocimiento mínimo. Podemos ver que Edward Thorne descubrió el aprendizaje por ensayo y error, cuando observó que la conducta casual o aleatoria de un animal podía venir acompañada por respuestas del medio ambiente satisfactoria.
Esto requieren diversos medios para realizarse, no siempre es seguro o positivo. Podemos ver ejemplos del aprendizaje por ensayo y error. Se da cuando nosotros resolvemos problemas matemáticos, cuando jugamos algún deporte específico, se da cuando adaptamos conducta a las reuniones sociales. Continuando con la unidad 1, nos encontramos con la indagación académica y diferencia entre consultar e indagar. La diferencia es que indagar es un término que trata de llegar al conocimiento de una cosa, reflexionando sobre ella, mediante una investigación o mediante preguntas. En cambio, investigar en ella se obtiene nueva información sobre algo o alguien. El cognitivismo es una teoría de aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos y en su lugar se centraron en los procesos mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza, creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. Características. El conocimiento para el cognitivismo es funcional. Se enfoca en los procesos mentales del aprendizaje y cómo estos se guardan en la memoria. El constructivismo es una corriente pedagógica que se basa en el conocimiento constructivista, que entrega al estudiante las herramientas necesarias que permite construir sus propios procesos para resolver sus problemas. Esto nos quiere decir que el constructivismo brinda al alumno las herramientas necesarias para que puedan crear sus propios conceptos de algún tema, o para que interprete la información, las conductas, las actitudes y las habilidades que adquiere para lograr previamente un aprendizaje, que surge de su motivación y compromiso por aprender. ¿Cuál es la función? La función del constructivismo es que hace que el profesor se convierta en facilitador y guía al estudiante, pero sin embargo el alumno es el que se encarga de su proceso de aprendizaje y el docente solo se encarga de crear un ambiente de aprendizaje accesible para que los estudiantes se animen a trabajar. El constructivismo tiene varios principios. Los 5 principales son el aprendizaje cooperativo, que hace referencia a la organización de los estudiantes en equipos de trabajo. La enseñanza explícita consiste en enseñar mediante descripciones absolutamente claras lo que hace que el profesional quiera lograr, que es su objetivo, lo que va a hacer, que son las actividades que se va a realizar y el porqué de eso. La activación de los conocimientos previos incentiva al estudiante a construir nuevos aprendizajes desde el uso de otros principios didácticos, como es el aprendizaje cooperativo. La metacognición se empleó durante 3 momentos claves de la clase, que son la enseñanza explícita, el modelo cognitivo y el aprendizaje cooperativo. El modelo cognitivo se utiliza para mostrar a los estudiantes las diferentes estrategias que permiten descubrir propias en la construcción de nuevos conocimientos. Características son: permite al estudiante dirigir al aprendizaje, cambiar su estrategia o cuestionar el contenido. Fomenta el diálogo y la colaboración entre alumnos y docentes. Alimenta la curiosidad de los estudiantes a través del uso frecuente del modelo de aprendizaje. Y estimula y acepta la iniciativa y la autonomía del educando. Constructivismo. Beneficios. Garantiza que el estudiante se vuelva más participativo en el salón de clases. Es el docente el encargado de partir sobre los conocimientos previos que estos posean para desarrollar sus habilidades en torno a sus intereses. Se subdivide en 3 temas. Constructivismo piagetiano, que abarca la construcción del conocimiento, tomando en cuenta la evolución psicológica del estudiante. Constructivismo humano. Abarca los modelos de enseñanza expositivos dejando de lado la memorización de contenido. Constructivismo radical. El conocimiento no puede ser transmitido por otros. Uno mismo lo crea individualmente. Ventajas. El estudiante se vuelve más autodidáctico con respecto a su aprendizaje, ya que tiene la libertad de buscar sus propios medios para poder aprender, de la forma que él pueda. Desventajas. El docente pierde protagonismo, ya que solo se vuelve mediador, pero no participa en todo el proceso del conocimiento con respecto al estudiante. Mi tema es el conectivismo. El conectivismo es una teoría del aprendizaje centrada en el mundo digital. De acuerdo a esta postura epistemológica, el aprendizaje se genera a partir de las conexiones. Existe en el interior de una red de distintos nodos. Es decir, las conexiones se forman naturalmente a través de un proceso de asociación y no se construyen a través de algún tipo de acción intencional. Por lo tanto, en el conectivismo no existe un concepto real de creación del conocimiento. Por lo contrario, las actividades que realizamos en las prácticas con el fin de aprender
son más sobre el crecimiento o el desarrollo de nosotros mismos y de nuestra sociedad, en cierta forma conectadas. También les voy a hablar sobre el origen y padre del conectivismo. Al principio del siglo XXI en Italia, donde es conocido como conectivismo, se originó en una ciencia ficción italiana como la iniciativa de un grupo de escritores, tal como fue presentado por el escritor canadiense de ciencia ficción Alfred Elton Bacall. George Siemens es un teórico en la enseñanza en la sociedad digital. Es el autor del conectivismo. Jorge en el 2004 afirma que el conectivismo es una teoría que se caracteriza por considerar el aprendizaje como una extensión. Utiliza el ejemplo de alumnos que ante una huelga de profesores son ayudados por miembros de la tercera edad de su red como tutores. El ejemplo es subjetivo, pero no es un elemento de una teoría, sino un punto de vista pedagógico. Por mucho que a partir de que él plantee una filosofía subyacente acerca de los alumnos de esta edad muy temprana, tengan la necesidad de crear conexiones con el fin de desarrollar las habilidades en redes que les permitan gestionar sus conocimientos de manera eficaz y eficiente a la sociedad de la información. También les voy a hablar sobre sus características. Una de sus características es que el aprendizaje es una diversidad de opiniones, es decir, ha dejado de ser una actividad individual, ya que implica en el proceso de aprendizaje no solo valorar el qué aprender, el cómo, sino también el dónde. Otra de sus características es aprender, es un proceso que consiste en conectar nodos. ¿Qué nos quiere decir? Que si hablamos de nodos, son áreas, ideas, comunidades interconectadas, es decir, es el flujo de información abierta. El conocimiento puede residir en dispositivos no humanos, es decir, dispositivos digitales. Es caótico, que es absolutamente desordenado, que es diverso, parece que tiene otras características o cualidades. Difuso, que carece de claridad, precisión y generalmente por ser muy extenso. También se dice que es continuo y extendido por los procesos de comunicación. Se basa en que es el proceso de aprendizaje, no ocurre solo en el individuo, sino que es un proceso de la sociedad y las organizaciones. Les voy a hablar acerca de los principios del conectivismo. En los principios del conectivismo tenemos que el aprendizaje y el conocimiento se encuentran en diversidad de opiniones, así como también es un proceso especializado en nodos o fuentes de información. Esto reside en artefactos no humanos, que quiere decir que residen en artefactos electrónicos. También podemos encontrar que la capacidad de conocer más es cada vez más importante, ya que la tecnología es cambiante. Y también tenemos que tener bien alimentadas nuestras fuentes de información, nuestras fuentes en el que nosotros realizamos nuestro aprendizaje, ya que nos ayuda a tener un aprendizaje continuo. También que la toma de decisiones es muy importante, ya que vivimos en una realidad cambiante. También por otro lado tenemos las ventajas del conectivismo. Esto se ajusta a la realidad de nosotros los estudiantes, ya que somos considerados como nativos virtuales. Y por otro lado tenemos las desventajas, que son el coste de lo que es el conectivismo, ya que esto no se ajusta muchas veces a nuestra economía. Los organizadores gráficos son herramientas que nos permiten organizar la información de una forma visual, además de que nos permiten plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica. Dentro de la variedad de organizadores gráficos podemos encontrar a los mapas conceptuales. Estos nos permiten mostrar la relación entre diferentes contextos. Los datos están dados de una forma sintética, pero se relacionan con otras ideas de forma clara. Los organigramas, por su parte, representan de manera visual un orden jerárquico o relación jerárquica, vertical y horizontal, entre los diversos componentes de una estructura o de un tema. Los cuadros sinópticos son un esquema de llaves que nos permiten resumir y organizar información entre temas, subtemas y conceptos. Los esquemas son básicamente resúmenes visuales de un tema. Mapas de ideas o mentales. Estas tienen ideas principales sin ningún orden jerárquico. Constan de elementos visuales y de texto que ayudan a que los conceptos se procesen mediante asociación. Tenemos además el diagrama de flujo. Este es un esquema que nos muestra un proceso. Está compuesta por figuras geométricas que contienen una idea en específico, permitiendo tener una rápida idea sobre el tema. Todo esto está unido mediante flechas que indican el proceso. El diagrama de Venn muestra semejanzas y diferencias entre varias ideas. Muchas personas lo utilizan para comparar y registrar información. La línea de tiempo es una herramienta visual que nos ayuda a ordenar y explicar cronológicamente hechos o sucesos ocurridos a través de un periodo. La rueda de atributos es una estructura de significados que permiten entender un tema en específico. Las telarañas está dividida entre temas y subtemas que ayudan a priorizar la información. Sabiendo todo esto, los organizadores gráficos son muy útiles para el estudiante porque promueven la educación cooperativa y para el maestro porque ayuda a dinamizar la clase y así los estudiantes asimilan mejor los conceptos. El poder de la imaginación nos hace infinitos, de John Muir.
Este ha sido todos los temas de exposición de la unidad 1 de la materia Desarrollo del Pensamiento. Muchas gracias.